Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le voy a presentar lo que es el laboratorio 2, la evaluación individual. Nos encontramos en el programa Fluent Sim. Lo que hacemos es iniciar un nuevo proyecto. Este es el proceso que tenemos que realizar, el cual consta de 4 actuadores y cada etapa va a estar descrita por un K. El proceso tiene 8 etapas. Luego procedemos a insertar un compresor, una válvula 5.2 y un cilindro de doble efecto. El compresor es unido por el punto 1, que es por donde ingresa el aire. Luego en el 5.2 tenemos que silenciar, ya que por ahí sale el aire, igual que el punto 3. Luego el 4 es unido por la primera entrada y el 2 por la segunda entrada del cilindro. Continuamente, por un lado, la válvula va a ser eléctrica y por el otro va a tener un resorte. Le vamos a llamar Y1. Luego procedemos a insertar los sensores. S1 nos va a avisar cuando el cilindro esté contraído y S2 cuando este esté extraído o esté extendido. Luego tenemos que cuadruplicar porque son cuatro actuadores. Vamos a llamarlos, para no confundirnos, el primero A, el segundo B, al tercero C y D. Igual vamos a nombrar a cada válvula con un nombre diferente. Y2, Y3 y Y4. Asimismo, los sensores tienen que ser diferentes para cada actuador. S5, S6, S7 y finalmente S8. Luego, ya que tenemos la parte neumática, vamos a proceder a la parte eléctrica, el cual vamos a insertar dos fuentes, una de 24 y otra de 0 voltios. Luego procedemos a insertar un interruptor, el cual va a estar unido en 24 voltios. Luego un contacto abierto, el cual tenemos que poner la última etapa del proceso, que es B-. ¿Cómo saber cuando B está contraído? Porque el sensor 3 se va a activar y esa es la última etapa. Vamos a nombrarle S3. Lo unimos y luego colocamos un contacto cerrado que nos va a indicar la última etapa del proceso, que es K8. Y así toda esta fuente, toda esta línea va a alimentar a una bombilla relé del primer proceso, que es K1. El primer relé, que es K1. Lo unimos y luego tenemos que, voy a ponerlo esto más abajo. Me falta unir acá. Luego procedemos a enclavar paralelamente, colocando un contacto abierto en paralelo al interruptor K1. Vamos a ser llamado K1, va a estar unido y paralelo a el sensor. Luego en la siguiente línea tengo que preguntar si ya sucedió A+, que es el primer proceso.
¿Cómo saber si A más ya sucedió cuando el sensor 2 se activa? Por el cual vamos a insertar un contacto abierto, el cual vamos a llamarlo S2. Lo vamos a unir. Seguidamente vamos a insertar otro conector, otro contacto abierto, en el que le vamos a llamar K1 del primer proceso, y esto va a alimentar a la siguiente etapa del relé K2. Lo unimos y lo unimos con... Luego enclavamos con un contacto abierto a K2, cual va a estar trabajando paralelamente. Luego, en la siguiente línea nos preguntamos si la siguiente etapa, que es C+, se ha realizado. ¿Cómo saber si C+ se ha realizado? Porque va a estar activado el sensor 6, por el cual colocamos un contacto abierto en el que vamos a nombrarle S6. Y lo vamos a unir. Luego colocamos otro contacto abierto de la etapa K2, y todo esto va a alimentar a la siguiente etapa, que va a ser un K3. Luego es unido. Luego enclavamos con un contacto abierto paralelo de K3. En la siguiente línea nos preguntamos si la siguiente etapa, que es C-, se ha realizado. ¿Cómo saber si C- se ha realizado? Porque S3 nos va a avisar que el cilindro ya está contraído, por el cual colocamos un contacto abierto, el que se va a nombrar S3. Perdón, S5, porque estamos en el actuador C. Luego colocamos otro contacto abierto de K3. Y finalmente todo esto va a alimentar al relé de la siguiente etapa, que es K4. Se procede a unir. Luego se enclava con un contacto abierto paralelo de K4. Unido a 24 voltios. Luego, en la siguiente línea nos preguntamos por D+. ¿Cómo saber cuando el cilindro D está extendido? Porque se va a encender el sensor 8, por el cual se coloca un contacto abierto, el cual va a ser nombrado como S8. Unimos, colocamos otro contacto abierto de K4, que va a alimentar a el relé K5. Unimos.
Luego este va a tener que ser enclavado con un contacto abierto de K5 paralelamente. Vamos a ponerlo más abajo. Y unido acá. Luego, al ya tener el sensor 8, vamos a la siguiente etapa, que es A menos. ¿Cómo saber que A menos, que el cilindro A se tiene que retraer? Porque el sensor 1 va a estar encendido, por el cual colocamos un contacto abierto nombrado S1 y luego un contacto abierto de la etapa del relé, que es K5. Lo unimos y esto va a alimentar a un relé de la siguiente etapa, que es K6. Luego tenemos que enclavarlo con un contacto abierto paralelo de K6. En la siguiente línea nos vamos a preguntar acerca de D menos, cuando el cilindro D va a estar contraído, cuando S7 se active. Entonces colocamos un contacto abierto nombrado S7, el cual va a estar con un contacto abierto de la etapa que es K6. Y esto va a alimentar a un relé K7. Acá lo unimos con las fuentes y luego lo enclavamos con un contacto abierto K7 paralelo al sensor. Luego nos preguntamos la siguiente etapa, que es B+, el cual colocamos un contacto abierto. ¿Cómo saber que que el cilindro B está extendido? Porque el sensor 4 se va a activar. Entonces colocamos S4 de nombre, lo unimos y luego colocamos otro contacto abierto A7 y esto va a alimentar al relé K8, que es el último. Es unido. Bueno, la última bombilla, que es K8, no se enclava con nada. Luego procedemos a insertar otra fuente de 24 voltios y de 0, fuentes de alimentación. Luego un contacto abierto, luego un contacto cerrado
Y finalmente una válvula selenoide. Esto se une. Cada válvula es para cada actuador. Acá tenemos que hacer 4, por lo que vamos a copiar y pegar. Vamos a copiar y pegar. Vamos a proceder a unirlo. Bueno, vamos a proceder a unirlo. Igual por acá. Y bueno, acá le ponemos con respecto a cada actuador Y3 y finalmente Y4. Y acá vamos a proceder a poner con respecto a el cilindro A, le corresponde K1 y K5. Al cilindro B le corresponde K7 y K8. Al cilindro C le corresponde K2 y K3. Y finalmente al cilindro D le corresponde K4 y K6. Bueno, ahí quedó el sistema. Esta es la fase de mando y esta es la fase de potencia. Ahora vamos a proceder a simular. Ahí podemos ver cómo la secuencia sigue.